En este video comparto la introducción a un mensaje que recibí para el pueblo de Dios en estos postreros días, con el fin de preparar a su pueblo para lo que viene. Si usted que me escucha no es pastor, le ruego en el nombre de Jesús que le haga llegar esta información a su pastor de cómo encontrar estos videos, especialmente en YouTube. Si usted es pastor de alguna congregación, yo estoy consciente que es más difícil creer a estas alturas que Dios ha enviado un mensaje a su pueblo por tanta falsedad y tanto engaño que hay en este mundo. Estoy consciente de eso. Pero si no va a escuchar porque tiene dudas de que este mensaje es de Dios, solo le pido que escuche los videos titulados Parte 5, videos del 22 al 27, que están relacionados al tema de cómo entrar al reposo de Dios mencionado en el libro a los Hebreos en la Biblia, y la relación de eso con el mensaje bíblico de que los creyentes lleguen a ser como Jesús. Lo bueno de esta enseñanza es que independientemente de sus creencias con respecto a los eventos del fin de esta era, todo creyente debe aprender a entrar al reposo de Dios, y todo creyente debe caminar con el anhelo en su corazón para llegar a ser como Jesús. Así que este es un mensaje unificador. Después que escuche estos videos, es mi oración que Dios le dé testimonio a su corazón, ya sea para recibir o ya sea para rechazar. Si el testimonio que usted recibe en su corazón es para recibir este mensaje, entonces le ruego que le haga saber a los hermanos que están bajo su autoridad para que ellos también sean edificados. O también la otra alternativa es que usted los oiga y usted extraiga aquello que usted considera va a ser de edificación para ellos, sin decirles cómo encontrar esta información en YouTube y las otras plataformas en donde está disponible. Si su corazón busca la verdad de las cosas, no se arrepentirá de haber encontrado esta información. No que yo tenga toda la verdad, pero ciertamente tengo alguna información de la Biblia que les será de edificación. Esta presentación tiene 5 partes, pero quité las primeras 3 para no distraer al oyente de lo más importante que está contenido en la parte 4 y en la parte 5. Las 3 primeras partes tienen más que ver con algunas reglas de interpretación y algunas cosas de estudio de la Biblia un poquito más profundo y elaborado que yo usé para llegar a las conclusiones de la parte 4 y la parte 5. Ahora, aunque es muy difícil, le voy a dar en una cápsula cuáles son los eventos del fin que siguen. Y dicho sea de paso, le quiero decir, cuando digo cápsula, esta sí es una cápsula, porque estoy resumiendo la información de aproximadamente 30 videos en uno solo, así que sí es una cápsula. Y aunque es muy difícil, le voy a dar en esa cápsula cuáles son los eventos del fin que siguen según mis estudios y que están relacionados con el nuevo orden mundial. Lo que sí le voy a pedir es que no salte a conclusiones usando solo este video, porque eso no sería justo. Tengo videos enteros para explicar con la Biblia todos los puntos que voy a dar a continuación. Un problema que me encuentro es que mucha gente que critica y que dice y que opina ni siquiera han leído el libro de Apocalipsis ni una sola vez. Peor aún, nunca han leído su Biblia entera de Génesis a Apocalipsis en toda su vida. Preste mucha atención, porque todos los conceptos que están incluidos en lo que siguen, lo que voy a decir a continuación, todos esos conceptos son explicados en los videos de este canal. Ahora, encontré en mis estudios desde hace años el plan de Dios en la Biblia para vencer este nuevo orden mundial o este imperio planetario, si usted quiere, que está siendo implementado. Pero esa información bíblica acerca de este imperio es solo un pedazo del pastel. Existe algo más alto, existe algo más grande, existe algo más sublime en Dios detrás de la victoria sobre este nuevo orden mundial.
A este imperio la Biblia le llama la bestia, y aparece eso en Apocalipsis 13 y Daniel 7, y luego voy a explicarlo con más detalles. Pero hay un propósito más alto y sublime detrás del nuevo orden mundial. ¿Y cuál es ese propósito? Ese propósito es que Dios quiere y tendrá la transformación de muchos hermanos creyentes. Los va a transformar para que sean como su Hijo amado Jesús, para que así el Padre pueda tener muchos hijos como aquel que complace su corazón, el cual es Jesús. Y por medio de ellos es que esa bestia, ese imperio, ese nuevo orden mundial será vencido. Y todo eso lo explico en estos videos. Lo ideal sería que tome este canal como un curso de Biblia o como unas clases bíblicas de cuarentena, vaya, aprovechando la cuarentena que muchas iglesias siguen cerradas. Esta es una gran oportunidad, hermano, para usted, para mí, para que en nuestra vida personal podamos desarrollar invocación de nuestro Dios y Creador de los cielos y la tierra. La idea es proveer al oyente una comprensión clara de lo que la Biblia dice un cristiano necesita saber y hacer para llegar a ser como Jesús. Voy a proveer esa información para luego ser parte del ejército para poder vencer este nuevo orden mundial que ya comenzó en muchos aspectos. Quiero decirle, lo que presento aquí no son nuevas revelaciones, sino que la revelación que ya está en la Biblia ha estado ahí todo el tiempo, pero a veces tenemos ideas preconcebidas que bloquean nuestros ojos espirituales y no vemos la verdad de las Escrituras. Por eso me fue necesario hacer muchos videos, porque existen muchas ideas en la mente de los cristianos que son programadas para creer la interpretación de la Biblia de cierta manera y no dan lugar a otra posibilidad interpretativa. Esto es como un rompecabezas. Si una pieza está mal, eso afecta para armar todo el rompecabezas. Y escuche esta presentación con madurez cristiana. Tampoco le estoy pidiendo que se trague todo lo que digo, pero lo que sí le pido es que lo revise tal y como está escrito, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Ahora, voy a pasar a presentarle a vuelo de pájaro, como decimos, y muy superficial y brevemente, un panorama general del proceso que encontré en la Biblia relacionado con vencer este nuevo orden mundial. Es un poco difícil resumirlo, pero me voy a esforzar para presentarlo brevemente. Aquí vamos con el resumen de algunos puntos que encontré que van a estar siendo ampliados en todos estos videos y que siguen en el calendario de Dios. Recuerde, me estoy saltando muchas cosas que no voy a decir en cada evento del fin que menciono y serán explicadas después. Para comenzar, como base voy a usar Primera de Pedro 4:17, por ejemplo, en donde está profetizado que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, diciendo: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que, usando este verso, podemos ver que viene un juicio contra el pueblo de Dios, y hay una palabra ahí que está enfatizando ese versículo, y la palabra es, viene un juicio primero. ¿Y por qué dice primero? Porque la Biblia dice que después viene otro juicio, pero esta vez es para los impíos. Primero para nosotros, cualquiera que diga creer en Dios, cualquiera que diga que cree en Jesús, no me importa la etiqueta de su iglesia o qué nombre se llama o qué denominación o qué religión profesa. Si usted dice que cree en Dios, si usted dice que cree en Jesús, viene un juicio severo para limpiarnos de todo, perdonando la expresión, el cochinero que tenemos y que le llamamos iglesia. Primero nosotros como creyentes
Pero después, ciertamente, Dios no dejará sin juicio a los impíos, a los que se endurecen, a los que rechazan a Dios. Usando este verso, no sé si alguien, y creo que sí hay, se podrá atrever a contradecir lo que dice la Escritura. Y dice, no, es que no viene un juicio, eso no es así, no más, hermano, tenemos que tener cuidado porque estamos leyéndolo. Ahí dice, basados en eso, viene un juicio de Dios contra su iglesia y ciertamente no nos vamos a escapar. Así que hay un juicio de Dios contra su propio pueblo, que es la iglesia de Dios. O sea, la iglesia es todos aquellos que decimos creer en Jesús, que estamos en cualquier parte del mundo, de cualquier tribu, pueblo, nación, lengua, de todas partes, incluyendo un remanente fiel de israelitas, hermanos que también están recibiendo esto por el Espíritu y que son nuestros hermanos. Hay un juicio para todos nosotros. Ahora, ese es un punto. El segundo punto es que ese juicio será ejecutado. El verdugo de ese juicio que Dios está enviando es el nuevo orden mundial. El sufrimiento que producirá este nuevo orden mundial en contra de los cristianos irá creciendo y creciendo en intensidad, creciendo en crueldad. Las leyes serán cada vez más estrictas y más duras hasta que esas leyes ya no se pueden obedecer porque van a ir en contra de los mandamientos de Dios. Entonces los fieles van a enfrentar la muerte de ellos y de sus familias porque van a ser perseguidos. Hasta el punto, y eso está en la Biblia, en donde serán decapitados públicamente. Déjeme decirle algo. Ya existen miles y miles de guillotinas en los almacenes del ejército de los Estados Unidos. Y no solo eso, ya también hay leyes. En la documentación de las leyes de los Estados Unidos existen leyes acerca de la guillotina. Dicen que es más humano cortarle la cabeza a alguien con guillotina que la inyección letal o que la silla eléctrica. Ya hay leyes, yo creo que desde 1996. En los Estados Unidos hoy con esto del bicho 19, escuche esto, hermano. Ya hay órdenes de ciertos gobernadores en su jurisdicción en diferentes partes de los Estados Unidos, en donde es prohibido cantar a Dios. En las iglesias, mire por dónde va la cosa, hermano. Puras excusas. Los impíos están más que listos para perseguir a la iglesia del Señor, a la iglesia de Yeshua, a la iglesia de Jesús por todo el mundo. Esa profunda angustia, esa profunda desesperación a nivel mundial que va a provocar el nuevo orden mundial en contra de los cristianos son los dolores de parto en la Biblia. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, viene un juicio contra su pueblo. Primero, ese juicio lo ejecuta un Nabucodonosor espiritual que dirige este nuevo orden mundial, el cual no tiene misericordia de los cristianos porque los odia y cuya capital es nada menos que Babilonia, a lo que el libro de Apocalipsis dedica los 3 últimos capítulos más o menos a hablar acerca de eso. Entonces viene un juicio, el verdugo de ese juicio es un Nabucodonosor espiritual que dirige este nuevo orden mundial. Ese sufrimiento de ese juicio, esa angustia, el dolor, la persecución, el lamento, el llanto, la contradicción, la oposición a todo lo bueno, el aplastamiento de la iglesia son los dolores de parto que habla la Biblia. Esos dolores provocan que los cristianos se definan profundamente y se van a definir en 2 bandos. Unos abandonarán el camino porque no podrán soportar la oposición y el profundo nivel de sufrimiento. Será más fácil ceder, será más fácil unirse al nuevo orden mundial y traicionar a sus hermanos.
Entonces, acabo de decir que el juicio que va a provocar este verdugo del nuevo orden mundial, este Nabucodonosor espiritual en contra de la iglesia, va a producir dolor y que unos se van a apartar. Pero otros creyentes, esa misma angustia por el dolor, por la oposición, por la contradicción, por el profundo sufrimiento que tendrán, se volverán ya como cristianos de sus malos caminos, caerán de rodillas y abandonarán el pecado, se santificarán de una manera muy profunda e individual. Estarán sumergidos en llanto, en lamento, en angustia. Ellos se van a tirar de rodillas en oración profunda de gran angustia y van a renunciar a todo aquello que esté relacionado con el pecado en sus propias vidas. Como dice Primera de Pedro 4:1, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Escuche eso, hermano. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y también dice la Biblia, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:4. Como dije, esos dolores que provoca este Nabucodonosor espiritual, esta Babilonia, este nuevo orden mundial, son los dolores de parto. Ahora, hermano, ¿qué sigue después de los dolores de parto? Aún desde el ámbito natural, ¿qué sigue después de los dolores de parto? El nacimiento de un hijo. El nacimiento de un hijo. Pero esta vez ya no va a ser un niño en la carne, en el Medio Oriente, en un pesebre, sino que esta vez la manifestación es que van a nacer muchos, en los corazones de muchos Jesús nacerá para que ellos lleguen a ser como Jesús. Así que nacerá un hijo, pero son muchos. Todo esto lo voy a probar sin lugar a dudas en los videos que vienen. Sí es Jesús, pero manifestado en muchos como Él. Sí es uno, pero es una compañía. Sí es uno, pero es un ejército, tal como Jesús también profetizó en Juan 12:24 cuando dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él murió, Él es el grano de trigo, ahora va a llevar mucho fruto. Esa semilla que fue plantada hace 2000 años, esa semilla, esa gran calidad de semilla que es Jesús, murió, pero Él no va a quedar solo, porque Él mismo dijo, si murió, llevará mucho fruto. Ahora sigue la cosecha. La semilla que fue plantada hace como 2000 años, ahora va a salir muchas semillas de la misma calidad de la semilla que fue sembrada. En el contexto de su muerte, Él dijo en Juan que Jesús es el mismo grano de trigo, y después habrá muchos granos de la misma calidad del que fue sembrado. Escuche esto, está en la Biblia, hermano. Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nada menos. Tengo muchas pruebas de esto, pero debo recordarme, debo dejarlo aquí. Ahora, este hijo que nace en Apocalipsis 12 son muchos, pero ¿para qué nacen? ¿Cuál es su propósito según la Biblia? Ahí lo dice, hermano, está en Apocalipsis 12:5, que es lo que venimos revisando. El verso 5 dice literalmente, y ella dio a luz un hijo varón. Escuche esto, hermano, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahora, yo sé que cuando nosotros oímos frases como esas, estamos programados por la matriz religiosa a la que estamos atados a pensar que ese hijo varón de que habla este versículo solo es Jesús y que solo Él puede regir las naciones con vara de hierro. Solo Él puede desmenuzarlas o quebrarlas como vaso de alfarero. Pero mire, hermano, conmigo lo que Jesús dijo.
Y esto no es el estudio, esto solo es un panorama. Apocalipsis 2, 26 al 27. ¿Qué dice ese pasaje? Escuche bien. Son las palabras mismas de Jesús. No fue ningún apóstol, no fue ningún profeta, fue Jesús mismo. Apocalipsis 2, 26 que dice, al que venciere, ¿a quién? A todos los hermanos de la iglesia. No, Señor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Vamos a estudiar que eso está relacionado con la obediencia a su voz, que él va a decirlo en los siguientes 2 versículos, de oír la voz del Espíritu, lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Pero al que venciere no es a todos los hermanos, al que guardare mis obras, al que haga lo que él dice, yo le daré, ¿qué? Autoridad sobre las naciones, y ahí lo va a decir más adelante, como yo la he recibido de mi Padre. Los vencedores de las iglesias recibirán autoridad sobre las naciones como Jesús mismo recibió del Padre. ¿Para qué estos vencedores recibirán autoridad? Ahí lo mismo lo dice, hermano, en el verso 27, lo leo. Y las regirá con vara de hierro. ¿Quién? ¿De quién está hablando ahí? El vencedor, los vencedores de las iglesias. No está hablando de Jesús. Jesús es el que está hablando de un vencedor y está diciendo que recibirá autoridad y regirá las naciones con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. ¿Quién las va a quebrantar? Sí, es Jesús, pero es Jesús manifestado en muchos, es Jesús manifestado en los vencedores. Sí, es Jesús rigiendo las naciones, pero es Jesús manifestado en los vencedores de las iglesias, quienes reciben autoridad como Él la recibió del Padre. Así que en este texto tenemos las declaraciones de Jesús mismo diciendo que los vencedores recibirán autoridad tal como Él la recibió del Padre y que ellos, estos vencedores de las iglesias, regirán las naciones con vara de hierro. Ahora, yo quiero decir, cualquiera que se autoproclama apóstol y que tiene autoridad sobre las naciones, hoy, primero, está fuera de calendario, porque esa profecía está por venir, no ha sido cumplida. Y segundo, es un arrogante que no ha sido enviado por el Padre. Está fuera de calendario y es un arrogante que no ha sido enviado por el Padre. Hermano, todo esto será probado sin lugar a dudas, pero por ahora solo le estoy dando un panorama muy general. Esto no es un estudio, sino un panorama muy general y superficial de qué se tratan todos estos videos, muy superficial, abuelo de pájaro, como decimos. Tengo pruebas aún de los escritos del Antiguo Testamento donde confirman todas estas cosas. Ahora, ¿qué sigue en la cronología del capítulo 12 de Apocalipsis, el verso 5? ¿Qué dice el mismo verso que nos está diciendo, hermano? Que este hijo que nace rige las naciones, y Jesús mismo dijo que este que nace son los vencedores de las iglesias. ¿Qué es lo primero que hacen cuando nacen? Ahí dice el versículo, capítulo 12 y verso 5, ese hijo que nació fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí lo dice, lo voy a leer literalmente, mire. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Escuche eso, hermano. ¿Y su hijo fue arrebatado para Dios? ¿Arrebatado? ¿Qué es ese evento, hermano? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Es el rapto. Ahí ha estado todo el tiempo, hermano, pero la matriz religiosa falsa está bloqueando la verdad. Yo sé que estamos programados para pensar de que el rapto sucede en Apocalipsis 4:1, hermano, pero eso y decir de que esa mujer que está dando a luz en Apocalipsis 12 es María dando a luz a Jesús en un pesebre allá en Israel 2000 años atrás, hermano. Y yo sé que muchos niegan de que el libro de Apocalipsis es cronológico, porque sus ideas preconcebidas
no caben. Y la mejor manera de escaparse, ellos dicen de que el libro no es cronológico para que sus doctrinas y sus ideas quepan en el diseño que ellos tienen de lo que ellos dicen son los tiempos finales. Pero hermano, eso nos fue dado ya en la escritura. Nosotros no podemos alterar eso. Si nosotros decimos que esa es la Virgen María allá en el Medio Oriente, casi al final del libro ya, hermano, en Apocalipsis 12, póngase a pensar un poco. Todo el libro de Apocalipsis nos está hablando de eventos que van en orden ascendente y que van dirigidos hacia el fin, que van avanzando en el futuro. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 12, decimos de que es la Virgen y que dio a luz a Jesús allá en el Medio Oriente. Nos regresamos, nos salimos del futuro y nos vamos al pasado 2000 años. Hermano, eso rompe por completo la secuencia de los eventos y lo hace sencillamente porque nuestras ideas preconcebidas no caben. Ahora, lo que estoy diciendo aquí yo es que este es el rapto, está descrito ahí en el verso 5, y su hijo fue arrebatado. Ya vimos que ese hijo que nace no es un niño allá en el Medio Oriente en un pesebre, sino que ese hijo representa muchos, y eso está bien claro en el libro de Isaías también, pero tengo que recordarme que no puedo probarlo todo aquí. Esto solo es una pequeña, supuestamente es un resumen, una presentación para ver de qué se tratan todos estos videos, pero no voy a poder explicar eso aquí. Tengo que dejarlo en este momento. Pero después de que este hijo que nace, que son muchos, como ya vimos, y como Jesús mismo dijo que recibirán autoridad los vencedores para regir las naciones con vara de hierro, y el verso 12:5 de Apocalipsis nos dice de que ese hijo que nació es para regir las naciones. Eso concuerda, hermano, perfectamente. Ahora, ¿qué sigue, hermano? En la cronología del libro Apocalipsis, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue diciendo Apocalipsis 12 en relación a este hijo, a estos hermanos vencedores que fueron arrebatados? ¿Qué sigue? El verso 7, Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran batalla en los cielos, una guerra en los lugares celestiales. ¿Una guerra? Pero ¿por qué en este preciso momento hay guerra cuando acaban de llegar los vencedores en el rapto? Aquellos que son nacidos a nivel de la estatura de la medida de plenitud de Cristo y son llevados para Dios y su trono. ¿Por qué esa guerra sucede justo ahora? Porque ellos están directamente involucrados, hermano. Eso lo voy a probar, pero no puedo seguir con los detalles aquí. Pero hasta este preciso momento en el orden cronológico es que sucede esta guerra. ¿Y quiénes son, hermanos, los que acaban de llegar a los lugares celestiales? ¿Por qué hay guerra hasta ahora? Porque ellos están librando una batalla de los siglos, hermano. Estos vencedores de las 7 iglesias que fueron arrebatados se meterán en los lugares celestiales. Y ahora, ya revestidos de incorrupción y de inmortalidad, echarán de allí los principados en los aires, echarán de allá a Satanás, porque ahora ellos son como Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13. Alguien dirá, hermano, pero usted está mal, porque ahí el verso dice que fue Miguel y sus ángeles los que pelean esa batalla. Hermano, hay mucha explicación que dar, pero yo le voy a responder. ¿Ha leído usted alguna vez en la Biblia que Jesús dijo? Escuche estas palabras, hermano, no fue alguien más, fue Jesús mismo. En Lucas 20:35-36 dice de que aquellos que participan en la primera resurrección serán como los ángeles. ¿Nunca ha oído usted que los vencedores juzgarán los ángeles? Y hay muchos otros pasajes más, pero debo dejarlo aquí. Recuerde, todo esto será probado con la Biblia sin lugar a dudas, pero es que me emociono, hermano. También recuerde, hay muchos aspectos de estos eventos y de lo que acabo de decir que no estoy incluyendo aquí. Esto es un panorama muy superficial y en breve. Pero en resumen, la manera en que Dios vencerá este nuevo orden mundial o este imperio global
es por medio de muchos hermanos que lleguen a ser como Jesús en diferentes niveles de gloria, quienes vencerán los principados, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, mencionados en Daniel 10. ¿Puede usted, hermano, comenzar a imaginarse cómo se va a ver el mundo cuando vengan muchos como Jesús en África, en Asia, en todas partes, cada quien de toda tribu, pueblo, lengua y nación, cada quien predicando en su propia lengua, pero todos son el Hijo, son Jesús manifestado en... Hermano, qué glorioso será eso. Esto es como ciencia ficción, pero es real, está en la Biblia y sucederá en una manera extraordinaria. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Que usted y yo, simples mortales, fallones, tenemos la oportunidad de llegar a ser como Jesús. Hay una puerta abierta delante de nosotros. No es casualidad de que usted haya llegado hasta aquí y esté escuchando estas palabras. Ese es mi llamado. Estoy reclutando personas que quieran comenzar, pero no quiero que vengan a mi iglesia porque yo no represento a ninguna. Ahí en su casa comenzar una nueva vida, una nueva dirección. Hermano, es maravilloso que en todo este paradigma, en todo esto que parece ciencia ficción, usted y yo estamos siendo invitados y tenemos la oportunidad de ser protagonistas de esto, hermano. Yo no me lo quisiera perder. Yo le quiero ver la cara a Satanás y a estos principados cuando los echemos de fuera de las regiones celestes para entonces tomar la autoridad sobre las naciones, nuevas potestades, nuevos principados sobre las naciones. Son príncipes buenos a la imagen de la medida de la estatura de Yeshua. Permítame hacer un comentario con respecto a cosas que están pasando en la USA, le dicen en algunas partes de Latinoamérica. Usted sabe a qué me refiero. ¿Cuáles son los problemas políticos que hay? La maldad de los partidos que empujan el mal. El hecho de que se salgan con la suya haciendo trampa en la pura cara de los que tienen que tragarse la injusticia, la victoria del impío y los esfuerzos vanos de la gente buena por organizarse y recuperar lo bueno y lo justo. Todo eso y muchas cosas más no son cosas solo físicas. Su origen es influencia espiritual y todo eso está previsto en la Biblia. El apóstol Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Hermano, a esto me refiero. No podemos vencer este nuevo orden mundial si no bajamos de ahí primero estas poderosas entidades caídas espirituales, metafísicas que están detrás de todo este engranaje. Parte de los videos que estaremos viendo voy a estar explicando acerca de 3 intervenciones de ángeles o 3 intervenciones de seres espirituales en la historia de la Biblia. Está en la Biblia, hermano. Y cómo eso afecta la historia hasta el día de hoy. Y eso incluye que vamos a hablar acerca de el origen de la actividad paranormal y cómo esas 3 intervenciones de ángeles también están relacionadas desde la caída de los ángeles y la Torre de Babel con el movimiento ovni de objetos voladores no identificados. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tienen que ver los principados con todo ese movimiento de supuestos extraterrestres? Y también hablaré acerca de las tabletas de arcilla de los sumerios y los acadios y todo lo que tiene que ver con los Anunnakis y el engaño que eso está causando en el mundo. Todo eso lo veremos también. Y veremos ahí, sin lugar a dudas, de que todas estas cosas que están sucediendo en el ámbito geopolítico tienen que ver y su procedencia es espiritual de estos principados. Pero para vencer esos principados no basta la reprensión de un hermano al estilo pentecostés de una iglesia moderna que no tienen ni una gota de unción, sino pura gritadera y reprensión sin ningún poder.
sino que se necesitará gente que ha sido revestida de incorrupción y de inmortalidad, según 1 Corintios 15, comienzo a enseñarlo en el primer video de la parte 5, todas esas cosas están explicadas. El Señor va a tener gente que fluya con el propósito del Altísimo Padre Eterno de tener muchos, pero muchos, ¿qué digo? Muchos, muchísimos hijos como aquel que complace su alma, el cual es Jesús. Ellos predicando el evangelio del reino a todas las naciones para que entonces venga el fin. Es como por así decirlo, hermano, es Jesús formado en muchos de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación del mundo, hermano. Habrá chinos que están formados a la imagen de Jesús, unos hermanos negros predicando en África, en los Estados Unidos y otros países, gente latinos, gente mexicanos que Dios escogió, gente de Europa, gente de todas partes, de Oceanía, de Australia, de Rusia, de todas partes. Imagina, hermano, qué glorioso será. Gente que han sido resucitados en la primera resurrección y que ahora traen la imagen del Señor. No hay misil que los pueda matar, no hay bala, no hay nada, hermano, no hay virus, no hay nada que pueda acabar con ellos. ¿Por qué? Acaban de resucitar y ya no pueden morir. Ay, hermano, me emociono. Tengo que dejarlo aquí. No puedo ya continuar con todos estos detalles. Todo esto será explicado. Hermano, no se puede vencer el nuevo orden global si no se derriban los poderes espirituales en los aires primero. Termino esta introducción diciendo: le pido que actúe con madurez cristiana y que no salte a conclusiones sin haber oído toda la presentación y todas las pruebas. Obsérvelo todo, retenga lo bueno, no se complique, hermano. Si hay algo en lo cual usted no está de acuerdo, está bien, hermano. No es malo no estar de acuerdo, está bien. Pero eso sí, hermano, en lo que todos debemos estar de acuerdo es en que todo aquel que dice ser creyente debe caminar hacia la semejanza del Hijo. Todo aquel que dice ser creyente en Cristo Jesús debe dirigirse en su caminata espiritual para llegar a ser como Jesús, aunque no estemos de acuerdo en otras cosas, que el milenio existe, que el milenio no existe, que si estaremos o no durante la tribulación, que si la tribulación son 7 años o 3.5, que el rapto es antes, no, que es durante, no, que es después de la gran tribulación, que si la tierra es plana, que si es redonda, que si es cuadrada, que si la primera resurrección ya se efectuó, no, todo eso lo veremos, que si la salvación se pierde o no se pierde, que si nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o solo en el nombre de Jesús, que si el nombre de Jesús no es Jesús, sino que es Yahshua, Yahushua, Yeshua, hermano, es la de nunca acabar, que si debemos retornar a las raíces hebreas o no, hermano, esto es la de nunca acabar. Pero ¿sabe qué? Voy a terminar esta parte dejándolo con un versículo que es un versículo unificador, es un verso que nos une. Si usted tiene un corazón verdadero, un corazón sincero, este versículo nos va a unir, hermano. Y dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Escuche eso, hermano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Según mis estudios, esa unidad de la fe de que está hablando este verso, no es que está diciendo de que todos debemos creer igualito en todos los temas o en todas las doctrinas de la Biblia. No, hermano, fíjese bien. El mismo verso nos está diciendo que la unidad de la fe es la estatura de la plenitud de Cristo. A eso sí debemos tirarle todos. En otras palabras, aunque no estemos de acuerdo en 1,000 temas y doctrinas de la Biblia, es muy variada, hermano, pero sí debemos tener una misma mente y un mismo corazón para que todos lleguemos a ser como Jesús. Ese es el tema principal de estos videos y del llamado que el Señor me hizo a mí. Escuche con atención y con un corazón humilde.
lo ideal sería que escuche los videos en el orden en que fueron subidos. Haga tiempo usted según su trabajo, cuando maneja o cuando está en su casa, no sé. Haga tiempo usted y escuche los videos cuidadosamente y despacio y verá que contienen un mensaje poderoso que le ayudará en su vida. No es la única verdad que existe, pero sí le ayudará y le será de edificación. Estos videos son una secuencia. En otras palabras, están diseñados a que cada video es la continuación del anterior. Escúchelo todo, retenga lo bueno, deseche lo que no le es de edificación, pero sobre todo, hermano, escuche con cuidado todo lo relacionado en cómo llegar a ser como Jesús, para que pueda obtener lo mejor que Dios ha concedido a los hijos de los hombres en la historia del paradigma de la eternidad. Que la paz de nuestro Señor Yeshua, que la paz de nuestro Señor Jesús sea en su mente y en su corazón desde ahora y para siempre. Amén.